con la ayuda del Señor vamos a avanzar en nuestra serie de estudios Más que un rabino, donde estamos viendo a Jesús en sus diferentes facetas, en los diferentes momentos y lugares donde Él pudo interactuar con nosotros, ¿no? Con personas de toda edad, sexo, condición social, trasfondo religioso y cultural, y en todo momento y en toda circunstancia Jesús pudo demostrar ser mucho más que un maestro de Israel. Mostró ser realmente lo que, bueno, Él es, ¿no? El Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Señor, el Maestro de Maestros, el agua de vida, y hoy nos espera un capítulo nuevo que con todo el corazón deseo que pueda ser de bendición para todos ustedes. Hace como 2 años vimos una serie de estudios que la titulamos ¿Qué haría Jesús? Una frase bastante popular de la cual se usa para muchas cosas, pero en esa serie pudimos ver cómo era un año calendario en la vida de Jesús, como de la mayoría de los israelitas de su época, y estuvimos aprendiendo un poquito acerca del calendario bíblico, el calendario bíblico que dista mucho de nuestro calendario gregoriano, ¿no? Donde tomamos la medida de los días, las horas y los años de una forma muy diferente a como lo hacía el pueblo de Israel, que tenía un calendario lunar y agricultural. Es decir, que para poder marcar, por ejemplo, el comienzo de un año nuevo, tenían que darse las condiciones de que hubiera una luna nueva, que sería la foto de más a la izquierda, como la media luna, ¿no? Menos de una media luna, pero también tenía que estar madura la cebada. Cuando se daban estas dos condiciones, entonces el israelita comenzaba su año, ¿no? Qué diferente a nosotros que arrancamos el año y le damos para adelante y no interesa mucho si Dios está de acuerdo o no. En aquella época dependían de que Dios envíe el agua, envíe la cantidad de sol suficiente para que el grano de cebada madure, y necesitaban que Dios permita que se vea la luna, porque si el día estaba nublado y no se veía la luna, no comenzaba el año nuevo. Por eso inclusive tenían años que podían tener más de 12 meses si se daban estas circunstancias que mencioné. Eso hacía que durante un ciclo anual ellos tuvieran en promedio 12 meses, pero había también, como les dije, años de 13 meses, y que en sus 4 estaciones también tuvieran no solo épocas de lluvia, épocas de cosecha, épocas de siembra, sino que tuvieran épocas de fiesta. Y a lo largo de todo el año había 7 fiestas que el Señor había dejado establecidas como mandamiento para que su pueblo se reúna y recuerde cosas muy puntuales. Hoy no vamos a hablar de todas estas fiestas, pero sí, como hemos estado viendo en los últimos 3 domingos atrás, los acontecimientos que estuvimos viendo en Juan capítulo 7 estuvieron vinculados con la fiesta de Sucot. ¿Recuerdan? Era una fiesta donde se recordaba el peregrinaje de Israel por el desierto, viviendo en tiendas, viviendo en pequeñas chocitas o tabernáculos, como se llamaban, y en esta fiesta ellos recordaban eso. Y el último y gran día de esta fiesta, que duraba una semana, había una celebración especial que se hacía una ofrenda de agua. Eso fue algo de lo que nos mencionó Sergio el domingo pasado, y en este último gran día Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Observen qué importante es esta relación y cómo Dios ha ido entretejiendo celebraciones que el pueblo de Israel se recordó anualmente por 1000 años, por lo menos 1500 años, para que cuando Jesús llegase y se hiciera presente, se hiciera este enlace, esta unión entre
la celebración, el símbolo y la persona misma de Jesús. Bueno, ¿cuándo sucedió esta fiesta? Acá tenemos un calendario que quise encontrar un calendario lineal que estuviera puesto uno al lado del otro, pero no encontré ninguno. Digo, ¿por qué no hay un calendario lineal que es más parecido a la gráfica a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y la respuesta que se me ocurre encontrar es que, bueno, es circular porque se repite, son ciclos que vuelven a repetirse, ¿no? Vuelve a comenzar el año y vuelven a comenzar las celebraciones, los ciclos de cultivo, de cosecha, etcétera, etcétera. Bueno, en concreto, la celebración de Sukkot que vimos los últimos 3 domingos, Juan capítulo 7, ocurrió aquí, entre lo que sería nuestro septiembre y octubre, que corresponde al 7º mes del año calendario hebreo, conocido como mes de Tisri. Y la Biblia es muy clara, el último versículo de Juan 7 nos dice que después de esto cada uno se fue a su casa, ¿no? Con lo cual encontramos un punto y aparte en todos los acontecimientos que se venían dando en ese capítulo. Ahora nos toca avanzar en el estudio de la vida de Jesús y tenemos que incursionar brevemente en los capítulos 8, 9 y 10. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cuándo sucedieron los acontecimientos de Juan capítulo 8, 9 y 10? Y encontramos una pista, encontramos una clave en Juan capítulo 10, versículo 22. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Punto. Era invierno. Entonces, si nosotros leemos Juan capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, hay como una coherencia, una continuidad, mejor dicho, en los relatos, y bien podríamos decir que todo lo que sucedió en esos capítulos son acontecimientos que se dieron en un mismo periodo de tiempo. Si eso es así, si esta hipótesis que yo les planteo es así, entonces deberíamos decir que todo lo que está en en Juan 8, 9 y 10 ocurrió durante la fiesta de la dedicación y durante el invierno. ¿Cuándo se celebraba la fiesta de la dedicación? Bueno, ustedes lo ven ahí, en el mes de Kislev, aproximadamente entre noviembre y diciembre. Así que tenemos una noción de el tiempo y claramente el lugar, que es la capital, es Jerusalén. Si ustedes hacen memoria, habrán visto que desde que comenzamos con esta serie, prácticamente todo lo que Jesús hizo y todos los relatos se dieron en la parte norte del país, en la región de Galilea. También hubo una serie de viajes de Jesús afuera de Israel, visitando localidades que eran más bien ciudades donde no vivían tantos judíos, sino más bien gentiles. Y desde que empezamos con Juan capítulo 7, ya nos encontramos ubicados en Jerusalén y seguiremos allí en Jerusalén durante la fiesta de dedicación durante todo este mes de junio, ya que vamos a tener varios temas durante los próximos domingos que todos van a suceder durante esta fiesta de Jerusalén en los relatos de Juan capítulo 8, 9 y 10. Bueno, pero ¿qué es esta fiesta de dedicación? Me parece importante que podamos recordarlo porque todo tiene un porqué y un para qué en lo que va sucediendo, no solo en la Biblia, sino puntualmente en las palabras que Jesús va diciendo cada vez que abría su boca. Si hacemos un recuento rápido, podríamos decir que todos estos imperios, todos estos ejércitos, fueron imperios invasores que ocuparon por la fuerza el territorio de Israel, ¿sí? Desde los egipcios, los asirios,
Babilonia con el famoso Nabucodonosor, Persia con el famoso Artajerjes y Ciro, Grecia con el famoso Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y el Imperio Romano. La Biblia nos habla mucho de todo lo relativo a los egipcios, asirios, babilonios y medo-persas. Ya el relato acerca de lo que pasó con el imperio greco-macedonio, con el avance de Alejandro el Grande, eso ya sucedió en una época de la historia de la humanidad donde la Biblia guardó silencio. Fueron más o menos unos 400 años en los cuales la palabra de Dios, Dios mismo, guardó un silencio particular. Es decir, que desde el final del reinado de los persas hasta ya entrado el reinado del Imperio Romano, estamos hablando ya del Nuevo Testamento, estamos hablando de la época en que Jesús nace, hay unos 400 años de silencio. Sin embargo, tenemos que indagar un poquito más sobre qué sucedió aquí durante este imperio griego con Alejandro el Grande y hasta que apareció el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque si bien en la foto están acá uno pegadito al lado del otro, en realidad hubo una especie de paréntesis, Y para dar algunos números de fechas que nos sirvan solo como referencia para saber dónde estamos ubicados en la historia de la humanidad, podríamos decir que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, tuvo su auge unos 330 años antes de Cristo. Y recién para el 65 antes de Cristo, el Imperio Romano toma posesión de la región del territorio de Israel. Durante este periodo, concretamente entre el 175 y 165, hubieron algunos acontecimientos importantes en el pueblo de Israel que ahora lo vamos a mencionar. Y bueno, ahí tenemos un dibujito de lo que podría marcarse como el comienzo de una nueva era con el nacimiento de Jesús, y el relato de Juan capítulo 8, 9 y 10 estaría sucediendo aproximadamente para el mes de diciembre del año 27 de nuestra era. ¿Qué fue lo que sucedió acá en este margen que hemos puesto en color celeste? Bueno, rápidamente vemos lo que fue el avance del imperio de Alejandro Magno. Observen la parte, bueno, de Grecia, todo lo que es el Oriente Medio, parte de África y ya yendo hacia el lejano Oriente. Impresionante en 30 años lo que pudo conquistar este hombre. Sin embargo, luego de morir muy joven, sus 4 generales se dividieron el imperio alejandrino, el imperio de Alejandro Magno, en 4 reinados, ¿no es cierto? Observen que el territorio de Israel estaría acá e inicialmente estuvo a cargo de Ptolomeo, que era uno de sus generales. Sin embargo, rápidamente el imperio seleucida, es decir, los que estaban acá, invadieron y conquistaron la zona y la tierra de Israel. Uno de los personajes más famosos, más nefastos de esta época, de este imperio seleucida, fue el famoso Antíoco Epífanes IV. Un hombre que a diferencia de lo que fue su capitán, su líder Alejandro Magno, dicho sea de paso, Alejandro Magno, si bien conquistó toda esta tierra, no sometió al pueblo de Israel, sino que dio libertad de culto, pero sí generó una gran influencia cultural con todo lo que es el mundo helénico, ¿no? Helenista. Sin embargo, Antíoco Epífanes fue más allá y no solo destruyó la ciudad, llevó cautivo a un montón de judíos, de israelitas,
sino que también profanó el templo, puso una estatua de uno de sus dioses, del dios Zeus, dentro del templo de Israel, y bueno, cuentan los historiadores que ofreció en sacrificio un cerdo en el altar. Imagínense lo abominable que tiene que haber sido todo eso para el pueblo de Israel, que tenía como norma y prohibición cualquier tipo de imágenes, cualquier tipo de adoración o veneración a imágenes o a otros dioses, y que tenía como alimento prohibido el cerdo, entre otros tantos, ¿no es cierto? Acá tenemos una moneda de la época donde vemos su nombre o su seudónimo Epífanes, significa la manifestación de Dios. Él se creía que era la manifestación de su Dios. Una de las estatuas de Zeus, ahí dice Zeus victorioso, y su nombre, su reinado rey de Antioquía, que era donde tenía su base. Antíoco Epífanes fue realmente un personaje nefasto. Sin embargo, a pesar de su poderío y su armamento, hubo una rebelión de algunos judíos, conocidos como los macabeos, quienes lograron vencer a Antíoco y liberar a la zona de Judea, Israel y toda esa, Jerusalén y la zona de alrededor, liberarlos y poder establecer una independencia que duró varios años. No sé si alcanzan a apreciar esta foto, pero, esta pintura, es una recreación de esa revuelta, esa rebelión de los macabeos, pero ellos realmente lucharon con los tanques blindados de la época, que eran elefantes, ¿sí? Era una fuerza de choque tremenda, y sin embargo ellos pudieron tener la victoria y pudieron liberar e independizar a una parte del territorio de Israel. Sobre todo a Jerusalén. Pero claro, les había quedado el templo totalmente profanado con todos esos sacrificios inmundos y esa estatua de Zeus que se había instalado adentro. Con lo cual tuvieron que hacer una purificación y una rededicación del templo para que ese lugar estuviera y fuera digno de la adoración del Dios vivo y verdadero. Observen aquí, esta es el arco del triunfo de Tito, un general romano, que está en Roma, ¿no? Pero allí se puede observar un trozo de una escultura de lo que fue las cosas que años después el Imperio Romano se llevó del templo, de aquel templo de Salomón. Y claramente pueden observar que había un accesorio que se nota mucho ahí, que resalta mucho en la escultura, que es la llamada menorá. Acá tenemos un detalle de la menorá, este candelabro de 7 brazos que estaba en un lugar muy especial del templo, estaba ubicado en un lugar donde no se accedía todo el tiempo ni de cualquier manera, sino que había todo un ritual especial en lo conocido como el lugar santo, donde los sacerdotes entraban y ofrecían ofrendas de incienso, había unos panes ahí que tenía todo un simbolismo, y estaba este candelabro que se mantenía con un aceite que tenía todo un protocolo y una preparación para realizar, ¿no? Un aceite único y especial para este candelabro que alumbraba toda la sala del lugar santo. Cuando concluyó la revuelta y la conquista de los macabeos, tenían el problema de que para la rededicación del templo necesitaban ese aceite para la menorá. Y cuenta la tradición oral, esto no hay, como les dije, un relato bíblico, es una época de la historia del pueblo de Israel donde la Biblia guardó silencio, Dios guardó silencio, pero cuenta la historia de que ellos tenían aceite para encender la menorá solamente para un día, y que necesitaban varios días para hacer el protocolo de preparar ese aceite especial.
La historia, la leyenda cuenta de que ese aceite que alcanzaba para un día, mantuvo encendida la menorá toda una semana, hasta que pudieron proveer el aceite adecuado. Y en honor a esa revuelta, en honor a esa conquista, y sobre todo recordando ese milagro que el aceite de un día alcanzó para toda la semana, es que se celebra esta fiesta de la dedicación llamada en hebreo Hanukkah. Lo van a encontrar escrito de diferentes maneras, en vez de una J puede estar escrito con H o con CH, dependiendo de la transliteración que se haga. Y esta es la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, o también llamada la fiesta de las luces, que duraba, claro, una semana. Bueno, en este contexto se encontraba Jesús hablando en en Juan capítulo 8, 9 y 10, en la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces, donde seguramente con diferentes variaciones en la costumbre y de la tradición, se estilaba encender una vela cada día durante 8 días, recordando los acontecimientos que ya les conté. Juanjo, por favor, en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien, gracias Juanjo. Bueno, ya verán el significado, el impacto que está teniendo en esta gente que Jesús pueda hablar de él mismo como la luz del mundo en este contexto, ¿no es cierto? En el contexto de esta tremenda fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah. Entonces, tremenda frase que Jesús desliza durante esta fiesta. Y quisiera en los próximos 5 minutos, 10 minutos máximo, que podamos hacer un primer paneo de estos 3 capítulos que vamos a estar viendo durante el mes, porque indudablemente parece el mundo del revés, ¿no es cierto? Vamos a ver, y les invito a que en esta semana puedan estar leyendo estos capítulos. Vamos a observar 2 cosas que hoy traigo a consideración de ustedes. En primer lugar, parece que los que ven cada vez están más ciegos y que el ciego cada vez mira mejor. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de una ceguera progresiva que observamos en el relato de estos capítulos, donde Jesús interactúa con varias personas, pero especialmente con la comunidad religiosa, ¿no es cierto? En primer lugar, vemos que estas personas, aunque estaban celebrando la fiesta de las luces, estaban negando las señales. En un diálogo muy fuerte que tiene Jesús con ellos, así al comienzo, él les dice: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley, en la Torá, está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Recuerden que la ley dice que todo se traerá a juicio con 2 o 3 testigos. Y Jesús dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Sin embargo, ellos mantenían sus ojos cerrados a las señales. Para esta altura Jesús había hecho muchos milagros. Y fíjense cómo un par de capítulos más adelante, los principales sacerdotes y los fariseos reunidos en concilio dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Cuál sería la respuesta lógica, lo más razonable, si vos sos parte de un pueblo en el cual Dios siempre se te ha manifestado a través de señales y de prodigios, y de repente encontrás un hombre que no solo habla,
sino que hace señales, hace milagros, habla como ningún otro, y encima, al menos en 2 oportunidades, el cielo se abrió para decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Sin embargo, este auditorio, en su ceguera progresiva, si bien veían con los ojos, pero negaban constantemente las señales. En segundo lugar, fíjense en este diálogo, en el versículo 25 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. No era la primera vez que Jesús interactuaba con ellos, hablaba con ellos, discutía con ellos. Recuerden que Jesús, como cualquier buen israelita, cada sábado acudía a la sinagoga a estudiar las Escrituras. Y era común el debate. Encontramos en los capítulos anteriores muchas oportunidades en las cuales Jesús debate, discute con ellos, a la usanza de esa época, inclusive en tono fuerte, con declaraciones taxativas. Sin embargo, ellos, como si nunca en su vida lo hubieran visto, le dicen, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Esto es triste de ver, pero sucedió inclusive con sus discípulos. ¿Recuerdan las palabras de Felipe, si mal no recuerdo? Jesús estaba a punto de ir a la cruz, ya había pasado meses con ellos, y él le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le tiene que decir, tanto tiempo estuve con vos y todavía no te diste cuenta que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, parafraseando un poquito el diálogo. Entonces, eso nos habla de que una ceguera progresiva tiene esto, el de no aprender las verdades ofrecidas. Fíjense que la palabra aprender tiene que ver con aprender, pero es distinto. Le puede faltar aprendizaje, le puede faltar información, pero es esencial que las verdades que Dios nos va comunicando, nosotros las aprendamos. ¿Y qué significa aprender? Sería algo así como agarrar, ¿no es cierto? Agarrar y no soltar, tomar y no dejar. Y era eso lo que estas personas les estaba pasando. Habían, entre comillas, aprendido las verdades, pero esas verdades les habían resbalado, no las habían aprehendido, no las habían incorporado, nos dice aquí Adriana. Entonces, es otra forma de seguir, otra evidencia de que podemos estar viendo con los ojos, pero no mirando lo que Dios nos quiere decir. En primer lugar, cuando nos cerramos a las señales que Dios nos da. En segundo lugar, cuando no incorporamos, no nos aferramos a las verdades que vamos aprendiendo. Y claro, todo el tiempo estamos aprendiendo, pero eso que aprendemos debemos aprehenderlo, con H intermedia. En tercer lugar, una ceguera progresiva porque ellos distorsionaban los hechos. Observen, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y los que estaban ahí, algunos que estaban de oyentes, les dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Esta gente estaba negando los últimos 500 años de su historia. En los últimos 500 años, como vimos en la diapositiva anterior, ellos fueron esclavos, vivieron sometidos a diferentes poderes, a diferentes gobiernos, a diferentes imperios, pero no solo eso, vivieron sometidos y esclavos de la idolatría, del materialismo, de la religiosidad, de las tradiciones. Y sin embargo, ante estos hechos indubitables, ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Por eso es que no podían ver que necesitaban la libertad que Cristo les ofrecía. Por eso no podían ver que tenían delante de ellos al Maestro y que ellos tenían que convertirse en sus discípulos. Por eso no podían confiar en sus palabras, porque estaban ciegos, porque distorsionaban los hechos. Cuidado
cuando distorsionamos los hechos. Los hechos pueden ser duros, pueden ser difíciles, pero debemos reconocerlos e identificarlos, porque esos hechos nos van a permitir ver adecuadamente, ecuánimemente, justamente las cosas que nos pasan, o nos van a permitir sacar conclusiones adecuadas. Distorsionar los hechos por hacerlos demasiado grandes, demasiado pequeños, o deformarlos y transformarlos en otra cosa, lo único que nos hace es caer en una ceguera que no nos ayuda ni a obedecer a Dios, ni a seguir a Dios, ni a ser buenos discípulos de Cristo, y muy probablemente también nos meta en situaciones de angustia, de culpa desmesurada, de enojo, de rencor. Son las emociones y las reacciones típicas cuando distorsionamos los hechos. En cuarto lugar, esta gente estaba ciega por sus propios prejuicios. Pasamos al capítulo 9 y observen que las personas que hablan aquí en este segmento no son sus adversarios religiosos o sus adversarios políticos, son sus propios discípulos. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, el gran protagonista del capítulo 9, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Observen el prejuicio de estas personas. El prejuicio de decir, bueno, la enfermedad de nacimiento de este hombre es por pecado. Puede ser de él o puede ser de sus padres, pero es por pecado. Y ese prejuicio les impedía ver otras opciones. Ese prejuicio los llevaba a sacar conclusiones que los cerraban, los limitaban, que es precisamente lo que le pasa a un ciego, ¿no? Está limitado a hacer ciertas cosas porque no ve. Y cuando estamos sometidos a prejuicios, estamos ciegos. Se nos limitan las posibilidades. En este caso, a su discípulo se le limitaba la posibilidad de entender, de comprender que ese mendigo, ese ciego, estaba ahí en ese momento, en ese lugar, en esa hora, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y tal vez vos digas, bueno, pero ¿por qué, pobrecito, tanto tiempo? La obra de Dios, la soberana mano de Dios planificó eso para que esto suceda en esa hora y para que nosotros hoy, 2000 años después, estemos no solo hablando de este ciego, sino aprendiendo de él. Porque en las próximas 3 diapositivas estaremos viendo lo que él vio y cómo él vio y cómo su vista fue siendo cada vez más saludable. Por eso, ¿cuáles son los pasos que experimentó este ciego para tener una mirada saludable? Pero antes, el paréntesis del cual les hablé, porque antes de entrar en el relato de lo que fue la mirada del ciego que cada día veía mejor, paradójicamente, Jesús lanza esta frase en el versículo 4 y dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Querido, querida, si te alumbró la luz del día del Señor, trabajá, hacé las obras del que te envió, porque la noche viene y ya no podremos trabajar. Esta es una frase que siempre me comparte mi querido hermano y amigo Gustavo, que está allí en el norte de África, y me conmueve y es una exhortación permanente hacia mí. Trabajemos porque la noche viene y se acaban nuestras oportunidades. Siguiendo con el relato, una mirada saludable se inicia con obedecer lo que Dios te diga. Fíjate cuál fue la interacción de Jesús con este ciego. Le preguntaron al ciego cómo había recobrado la vista, y él respondió y les dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, que es un estanque, y lávate.
Y fui y me lavé y recibí la vista. Punto. Sencillo, fácil. Obedezcamos lo que el Señor nos diga, aunque no comprendamos todas las cosas. Miren, este hombre no conocía a Jesús. Fíjense cómo lo denomina él, ¿no? Y por eso lo puse en lila, porque van a ir viendo en lila diferentes formas en la cual este ex ciego veía a Jesús, pero lo empezó viendo como un hombre que apenas sabía que se llamaba Jesús. Y le dio una orden, le hizo algo medio raro, ¿no? Le puso barro hecho con saliva en los ojos. Y aunque él no entendió nada de esto, ni por qué ni para qué le hizo esto, simplemente obedeció. Y al obedecer se produjo el milagro de que él empezó a ver y a tener una mirada distinta, no solo una mirada física, sino lo más importante, empezó a ver a Jesús y a verlo cada vez mejor. Obedecer lo que Él te diga, es sencillo, hagamos lo que Él nos dice. En segundo lugar, ahí aporta Camila que el Señor viene como ladrón en la noche. Es cierto, estemos a la luz del día y velando, porque ya vendrán las horas más oscuras, tal vez no para ti o para mí, pero para muchos sí. Entonces, estemos ahí obrando mientras el día permanece. En segundo lugar, es observar el obrar de Dios y observar que la forma en la que Dios obra es siempre coherente con Dios mismo y coherente con su palabra. En otras palabras, Él no es incoherente con su palabra. Entonces, cuando haya cosas que no entiendas o cuando haya cuestiones difíciles, observa cómo es Dios, cómo Él obró siempre. Porque si antes obró de una manera, ahora va a seguir obrando de la misma manera, en coherencia con lo que Él es. Y cuando a este ciego le increpaban y le decían, no, no puede ser, este Jesús es un pecador, este es un endemoniado, es un farsante, este hombre ciego, que probablemente era un mendigo, que era un ignorante, porque siendo ciego y mendigo en aquella época muchas posibilidades de instrucción no tenía, pero sabía lo básico de las verdades de Dios y decía esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Querido, querida, nunca vamos a saber y a entender todas las cosas o todo lo que nos gustaría comprender de la vida o de la Biblia o del presente o del pasado y mucho menos del día de mañana. Pero observemos el obrar de Dios. Esto le permitió a este hombre deducir, entender que Dios, que no escucha a los pecadores, pero que atiende a los temerosos, a los que hacen la voluntad de Dios. Entonces Jesús tenía que ser un temeroso de Dios, tenía que ser alguien a quien Dios le respondía, tenía que ser alguien que venía de parte de Dios, si no, no podría haber hecho lo que hizo. Simple, fácil, sin mucha teología, sin mucha teoría, sin mucha deducción. Hagámoslo sencillo, obedezcamos lo que Dios nos va marcando, abracemos esas verdades, no las soltemos y observemos cómo Dios actuó siempre, porque si ayer y anteayer Dios obró de una manera, mañana va a seguir obrando iguales. Él es siempre coherente con su palabra. En tercer y último lugar, ofrécele tu adoración si es que realmente recuperaste la vista. Este ciego o ex ciego lo echaron de todos lados, lo echaron de la sinagoga, perdió mucho, si se quiere, a nivel social. Entonces Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró.
querido, querida, si has conocido, si has visto a Cristo como tu Salvador, entonces adórale. Adorar a Dios es darle la gloria a Él, darle el reconocimiento a Él, obedecerle cada día, utilizar tu cuerpo, tus recursos, todo eso que en realidad no es tuyo, no es mío, es de Él, usarlo para hacer su voluntad, ponerlo a su servicio, dale prioridad a las cosas que son prioritarias para Dios y que el mundo a tu alrededor pueda ver a Cristo en ti y sea el Señor promovido en donde quiera que estés y con lo que quiera que hagas. Ofrécele tu adoración. Adoración es mucho más que cantar una bella canción. Adoración es reconocer, exaltar y mostrar los atributos de Dios en nuestro andar diario, en la intimidad de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra familia, de nuestro trabajo y con los desconocidos. Y eso fue lo que hizo este hombre, un hombre que pudo ver saludablemente, empezando con lo más sencillo, obediencia, siguiendo con ver que Dios es coherente. Entonces Jesús tenía que ser alguien que venía de parte de Dios, y cuando realmente lo pudo ver, entonces le adoró. Estamos llenos de fiestas. El Hanukkah se sigue festejando hoy en día, desde hace, ¿cuánto? 2200 años, y va variando según las diferentes tradiciones judías, pero eso, una tradición. Así como nosotros en este mundo cristiano, entre comillas, puede tener sus festividades. Sin embargo, el mundo en general y muchas personas en particular siguen caminando ciegos, sin ver a Cristo. Quiero preguntarte y desafiarte a que respondas esta pregunta y que al leer esta frase evalúes si verdaderamente la luz de Jesús ha alumbrado tu vida. Jesús en la fiesta del Hanukkah, de las luces, de la dedicación, dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Te quiero invitar a que podamos orar, que cierres tus ojos allí donde estás. Y bueno, sencillo, hay dos opciones, ¿verdad? Si has visto a Jesús como tu Salvador, si has visto a Jesús como el enviado de Dios, si has visto a Jesús como tu Señor, entonces es cuestión de postrarnos a adorarle con una vida que le dé gloria y honra a Él. Pero tal vez tengas duda de eso, tengas la falta de certeza, ¿no? De decir, bueno, estoy confundido, no vivo una vida como si Cristo fuese la luz de mi vida. Vivo momentos de tinieblas, vivo momentos de oscuridad. Entonces, si sucede eso, evidentemente la luz de Cristo no te ha alumbrado. Y es el momento para acudir a Él, para que Él te dé esa luz, te dé esa claridad, te dé esa nueva vida que Él ganó con su preciosa sangre, con ese sacrificio que vimos en el video de la introducción. Y que vos puedas rendirte a sus pies para obedecerle, para confiar en su obra, en la obra que Él siempre hizo y que también quiere hacer en tu vida. Vamos a orar, te dejo este minuto y quiero invitar expresamente a los que están aquí o están en redes o van a ver este video en diferido, que te puedas posicionar allí frente a la persona de Jesucristo y verle a Él como la luz del mundo. Y si observas que en tu vida hay tinieblas, llámese pecado, llámese religiosidad, llámese hipocresía, llámese una angustia
descontrolada, llámese como se llame. Si te estás viendo así, es el momento para acudir a Cristo y decirle: Señor Jesús, yo quiero que seas la luz de mi vida. Sé que moriste en la cruz por mis pecados. Quiero en esta noche, en este momento, reconocerte, aceptarte, recibirte como mi único Salvador. Moriste en la cruz por mí. Regálame tu perdón por tus méritos e ilumina mi camino con tu luz. No quiero andar más en tinieblas. Hazme tu hijo, regálame una nueva vida, guíame como el Señor de mi vida. Si estás haciendo esta oración, el milagro, una lámpara encendida que nunca se apagará, está viniendo a tu vida hoy porque Él lo ha prometido. Señor, te damos gracias por este tiempo y que podamos cada uno de los que estamos reflexionando sobre esto, seguir la luz de Cristo, dejar cualquier tipo de sombra, de tiniebla, y que tengamos cada día una fiesta de las luces, porque nos ha resplandecido la luz del Salvador, que podamos seguirle como nuestro Señor, obedecerle, confiar en tu plan, en tus propósitos, en tu carácter, y adorarte cada día con una vida que traiga gloria y honra a tu nombre. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.